Resulta que Alberto López, dueño de una empresa textil, comprueba en internet que su marca había sido falsificada. Para ello, contrató un detective que realizó una compra en esa página web, reunió todas las pruebas y confeccionó un informe que le fue muy útil a la demanda que presentó el abogado del señor López. Caso real número 1. El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. Saludos, soy Óscar Rosa como la Pantera, a los controles de sonido Javier Álvarez, bien hallados al primer episodio del Loco del Fondo. Primer programa y toca presentarme. Soy detective privado, una profesión que me apasiona, por eso me encanta difundirla. Amo la docencia, la comunicación, transmitir, compartir. Soy afortunado al dedicarme a la investigación y al mundo del cliente. Soy director general de una empresa con sede en Málaga, en el sur de España. El mayor de 4 hermanos, todos somos detectives y cada uno de nosotros se dedica a un área de la empresa, una empresa que crea hace más de 50 años nuestro padre, que también por cierto es detective privado. Y es aquí cuando empiezo a romper los mitos y siento desilusionar a todos los que tengáis un estereotipo ya creado sobre la figura del detective privado. En España, el detective privado no investiga crímenes, de hecho no puede investigar delitos públicos y si durante una investigación se encuentra con alguno de ellos, tiene que parar y comunicarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No lleva pistola y tampoco lleva un único caso, como pasa en las películas o en las series, donde pueden estar con un mismo caso hasta el final. Es una profesión regulada por el Ministerio del Interior a través de un organismo que se llama Seguridad Privada. Nuestro informe puede ser presentado como prueba en un juicio. Podemos aportar en nuestro informe datos personales de un particular y para esto hay 2 condiciones. La primera es que nuestro cliente, a la hora de solicitar la investigación, debe tener un interés legítimo, es decir, tiene que tener una justificación para esa investigación. A modo de ejemplo, ese interés legítimo que una empresa tenga un nuevo cliente y quiera saber más sobre él, su reputación, su trayectoria empresarial, sus antecedentes en pagos. Está justificada con una aseguradora que sospecha de un fraude de alguien que dice estar de baja por una lesión y luego se demuestra que no. Es interés legítimo que quieras alquilar tu vivienda y te preocupes de saber cómo ha sido tu posible inquilino. ¿Era un buen vecino? ¿Tiene antecedentes por ser un buen pagador? Pero no es interés legítimo que alguien se ponga en contacto con nosotros para conocer el historial de conversaciones de su pareja en una aplicación de teléfono como WhatsApp o Telegram. La segunda condición es que tiene que respetar siempre la legalidad sin excepciones. Y el derecho a la intimidad, por ejemplo, no podemos hacer una investigación dentro de una habitación. Para prepararnos, nos exigen estudiar 3 años universitarios y una vez que finalizan los estudios hay que acudir al organismo que he mencionado antes, Seguridad Privada, para además de presentar el diploma que has conseguido, demostrar una serie de requisitos. Por ejemplo, no se pueden tener antecedentes penales o no haber sido miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en los 2 últimos años. Después de eso, nos dan una TIP, una tarjeta de identificación profesional, algo así como la licencia de detective, y con eso ya puedes trabajar. Poco a poco, en otros programas, iréis conociendo mejor esta profesión, que por hoy os habéis hecho una idea de lo que es un detective privado de verdad. En el programa de hoy, en la sección Orígenes del detectivismo, hablaremos de iconografía, el hombre con la llave, que simbolizaba la investigación privada años antes que la lupa, la gabardina o la pipa de fumar. Además, tiene mucho que ver con la imagen que representa a el loco del fondo. En la sección Detectives por el Mundo hablaremos de cómo son los detectives privados en Estados Unidos y concretamente en Nueva York. En la sección Libros Elementales, hoy será el turno de uno de los primeros libros de ensayo sobre la actividad de los detectives, Detectivismo Práctico, del año 1925. Y eso nos llevará a hablar de su autor, en Personajes de carne y sabueso, Enrique Cazanev Cortés. ¡Arrancamos! Este podcast es un proyecto nuevo en el que me embarco. Lo hago con mucha ilusión, pero también con mucho respeto y sobre todo humildad. Lo hago desde mi casa, con los medios justos, pero eso sí, con muchas ganas. Se puede decir que es el nivel siguiente al blog que tengo desde hace unos años, ellocodelfondo.es, donde difundo la figura del detective de verdad a través de artículos e imágenes. Trato de ocupar un hueco entre el océano de podcasts variados, los hay de novela negra, los hay de seguridad privada, de historia, de economía, de cine, de actualidad y muchos otros, pero no en exclusiva sobre la figura del detective privado de verdad.
De modo que esto será un nuevo medio para difundir y dar a conocer esta profesión tan conocida y desconocida. Y en paralelo, seguiré también haciéndolo con mis conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional. El objetivo es no superar los 30 minutos, creo que es el tiempo perfecto para que se pueda escuchar y reescuchar en la cama, en el coche, trabajando o haciendo ejercicio. Sé que el programa va a cambiar, programa a programa, y que se va a ir adaptando. De momento estaré yo solo, pero no descarto contar con invitados o con entrevistas más adelante. Y de momento arranca con 4 secciones. Una primera que será Orígenes del detectivismo, donde voy a compartir parte de mis descubrimientos, tras casi 8 años de investigación para publicar un libro sobre los orígenes. Otra será Detectives por el mundo, donde vamos a conocer cómo son los detectives privados en otros países. Libros elementales, donde vamos a hablar de libros sobre detectives de verdad. Y una última sección que será personajes de carne y sabueso. ¿Qué será eso? Quiero daros a conocer a toda una serie de personajes que han sido imprescindibles en la historia mundial de los investigadores. Así que abróchate el cinturón y disfruta. Orígenes del detectivismo. La profesión de detective privado es de las únicas en el mundo que está asociada a un imaginario fruto de la ficción, con objetos y prendas de vestir. Por algo la lupa, la pipa de fumar, la gabardina, el sombrero y tantos otros hacen que cualquier persona, animal o figura, con uno de esos objetos o prendas de vestir, se convierta automáticamente en el personaje de detective. Pero no siempre fueron estos objetos los que formaban parte del simbolismo de la profesión de detective. Hace más de 110 años y antes de Sherlock Holmes, los iconos eran muy distintos. Hoy vamos a conocer a uno de ellos, el hombre con la llave. Para empezar nuestra historia, nos retrotraemos a París. Es el año 1913. El famoso detective Eugene Billot debe su fama a los años en los que ha trabajado como excelente inspector de la policía en la Sûreté, que le sirvió entre otras para que le concedieran la medalla de honor. Una vez retirado de la policía, montó su propio despacho de detectives, como harían otros inspectores de la época, como su compatriota Vidocq, conocido como el príncipe de los detectives, Daniel Fraser en España, Charles Arrow en Inglaterra o el caso de William Barnes en Nueva York. Escribió varios libros que son fundamentales en una biblioteca detectivesca y se hizo famoso por muchos casos que consiguió resolver. Entre sus muchos hitos, el tener en su plantilla a mujeres detectives trabajando. Era metódico, inquieto, creativo, visionario e innovador en su forma de trabajar, difundir la profesión y publicitarse. Y con la mente muy abierta en aquellos años de los orígenes del marketing, Billot queda maravillado por los carteles publicitarios que ve. Vintage, que se podría decir ahora, de un gran genio, el ilustrador y cartelista Leonetto Cappiello. No por ende, Cappiello había conseguido su fama por haber hecho carteles para Peugeot, Cinzano, Martini, Longines o para la propia cerveza Cruzcampo de Sevilla. Todos querían un cartel de Cappiello, llenos de color, de personas, de tipografías llamativas. Billot también lo tiene decidido. En su cabeza solo hay un pensamiento. Quiere su propio cartel para su despacho, con su nombre y sus servicios. Para ello, contacta con Cappiello y le explica lo que quiere, lo que busca y lo que necesita. Cappiello acepta el encargo. Nunca antes había hecho un cartel para un despacho de detectives y necesitaba una idea, una referencia, una inspiración. De repente, se le enciende la bombilla de la creatividad. Cappiello mira la portada de la novela de un folletín. El protagonista, Fantomas. Un elegante hombre con una máscara. Su imaginación se dispara y se pone a trabajar. El resultado, asombroso. Sobre un fondo de color amarillo, Leonetto diseña un hombre vestido de etiqueta, de forma elegante y lleno de simbolismo. Una capa larga, unos guantes que simbolizan la sutileza, una máscara para la discreción y una gran llave que simboliza la metáfora de las puertas que un detective abre con su información. El hombre del cartel, Léon Avelaclé, el hombre con la llave, The Man with the Key. Billot queda entusiasmado con el resultado, incorpora su nombre, su dirección de París y sus servicios, búsquedas, pesquisas, vigilancias, informes comerciales. Utiliza esa imagen en sus anuncios publicitarios durante al menos una década. Y en poco tiempo, la imagen del hombre enmascarado y la llave se convierte en un símbolo de la investigación privada y es utilizada por varios detectives privados. Un ejemplo de ellos, Cabinet Victor. Pero también en portada de libros, como el de sus propias memorias, libro Memorias de Billot, detective privado del año 21, anónimo por cierto, o en el de Leo Marlet y su personaje Néstor Bruma del año 87, o en Historia de los detectives privados en Francia del año 2007 de Dominique Khalifa. También en revistas como la del Pato Encadenado y, como no,
en la portada del libro Detectivismo Práctico de Enrique Cazanev, realizada por el ilustrador Gregorio Vicente, que se basa en esa imagen, ya que Cazanev es un gran admirador de Villot. ¿Y de dónde viene el nombre del loco del fondo? Bueno, siempre he sido un bebedor de radio y de podcast. He soñado 1000 veces con esto y con tener mi propio programa de radio. Hablaba solo en el coche, hacía desconexiones, presentaba canciones para mí mismo y en mi mesa de trabajo tenía un cartel de On Air y un micrófono que no funcionaba con su pie flexo enganchado a la mesa. Durante una etapa de mi vida profesional, mi mesa estaba en una gran sala de la empresa. Yo estaba sentado al fondo y cada vez que alguien aparecía y me veía con el cartel de On Air encendido y el micrófono, yo lo miraba y pensaba: tiene que estar imaginando que soy un loco. El loco del fondo. Ese es el nombre de mi blog, es el nombre de mi programa y la imagen que lo representa es ese hombre con la llave que en lugar de una llave tiene un micrófono entre las manos. Detectives por el mundo. Viajamos a Estados Unidos y os vamos a presentar a los detectives de Nueva York, una de las ciudades más habitadas y populares y también una de las más asociadas a investigadores privados a través del cine y la literatura. Una de las principales diferencias es que el detective privado en Estados Unidos sí puede investigar delitos penales, un asesinato, un secuestro o un asunto de drogas. Esto, por ejemplo, en España no es posible. 50 estados, 5 estados asociados y un distrito federal, y cada uno de ellos tiene sus propios requisitos, regulación y licencia. Si algún despacho de detectives quiere tener competencias y realizar investigaciones en otros estados, tiene que tener la licencia correspondiente en cada uno de ellos. Por ejemplo, si un detective de Nueva York tiene que viajar hasta Nueva Jersey haciendo un seguimiento, en Nueva Jersey necesita tener su propia licencia. Hay 2 excepciones para esto. Una de ellas es si el cliente es una entidad del gobierno federal, que esto les permite viajar y moverse con libertad en cualquier estado del país. La segunda es si se trata de un asunto interno de grandes corporaciones. En Estados Unidos, el informe del detective privado tiene validez judicial y se acepta en los tribunales como evidencia testimonial. Existen 2 tipos específicos de testimonios. El primero es testimonio de lo que se observó o se encontró durante una investigación. Y luego está el testimonio experto, que es el análisis emitido por un detective privado que debido a su experiencia y conocimiento se le considera testigo experto en la materia y puede aclarar dudas al juez. Algo interesante es la confidencialidad del informe, ya que está garantizada por la ley. Los detectives privados no pueden entregar información sobre sus casos a nadie que no sea su cliente. Esto es, a ninguna entidad policial, sea cual sea, ni siquiera la entidad que regula a los detectives privados en cada estado puede obligarles a menos que tengan una orden judicial o la autorización escrita de los clientes. Tampoco existe un estándar nacional sobre estudios y requisitos. En Nueva York, la licencia está regulada por la Division of License Service del Department of State of New York. Estos son los 7 requisitos que tienen que tener. 1 es tener un mínimo de 25 años y demostrar ser el responsable del despacho que solicita la licencia. 2. Pasar el examen Private Investigator Examination, que incluye leyes de concesión de licencias, técnicas de investigación, derecho procesal penal y la preparación del informe. Los solicitantes deben responder correctamente un mínimo del 70% de las preguntas para pasar la prueba. 3. El Departamento de Estado de Nueva York exige para los investigadores privados tener 3 años de experiencia previa como investigador en una empresa privada de investigación, departamento de policía o agencia del gobierno. 4. El Estado requiere que los solicitantes presenten pruebas de haber residido en Nueva York durante los últimos 3 años. 5. En el formulario o aplicación se deben proporcionar los planes individuales o de negocios para el que solicita la licencia. Y 6. Las huellas dactilares. Los solicitantes de una licencia para trabajar como investigador privado en el estado de Nueva York deben presentar 2 juegos de huellas digitales durante el proceso de solicitud. Las tasas van desde los $15 para el examen escrito, $400 para darse de alta o $500 para la renovación. Sus clientes habituales suelen ser particulares, aseguradoras, grandes corporaciones, bufetes de abogados, entidades financieras, organismos oficiales y gubernamentales o tribunales. Las investigaciones más comunes son las relacionadas con propiedad intelectual industrial, informes comerciales, diligencia de vida de empresas y particulares, informe de empleados y de directivos, búsqueda de personas y alguno más.
Y recuerda que esto es El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad, y que puedes seguirme en Instagram en @locodelfondo, en Twitter @OscarCuidet y en nuestro blog locodelfondo.es. Libros elementales. En 1925, el detective Enrique Cazanev, director de la agencia de Barcelona Detectives Office, autopublicó el libro Detectivismo Práctico, que se reconoce como el primer libro de ensayo de la profesión, una especie de manual sobre el detective privado en España. Se puede considerar que Cazanev es uno de los 4 principales jinetes de la divulgación de la profesión. El resto son Daniel Freysa, con sus 2 libros, El mundo del crimen, del año 1888, y La policía moderna, Secretos de la criminalidad contemporánea, del año 1893. Los otros serían Eugenio Beletroya, con sus 2 libros, Los detectives o investigadores privados, del año 1979, y Las otras huellas, Memorias de un detective privado, del año 1996. Y por último, el de José Luis Ibáñez Ridao, que sin ser detective es un arqueólogo de la profesión y realizó un exhaustivo ensayo en Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, del año 2020. Hay otros libros de ensayo y otros jinetes que también tendremos en cuenta. El libro Detectivismo Práctico es la consecuencia de 6 charlas que Cazanev pronunció con el mismo título del libro y que eran emitidas en Radio Barcelona los viernes por la noche. Incluyó antropometría, con ejemplos de las fichas policiales, antropología, métodos de deducción e inducción, estudios sobre la delincuencia infantil y un resumen de los últimos avances en criminalística. Por último, un glosario de términos propios de los ambientes más marginales. Es un libro descatalogado y del que casi es misión imposible conseguir un ejemplar. Personajes de carne y sabueso. Nos encontramos en Barcelona, verano de 1919, en la Ronda de San Pedro, una de las calles más caras y prestigiosas. Una nueva agencia de detectives se inaugura en la ciudad, Detectives Office. La Gran Guerra ha terminado y el servicio de informes comerciales ha estado cortado en varios países de Europa, Norteamérica y Sudamérica, pero se restablece a mediados de 1919. Una crisis social y económica azota a España. Una reforma de la administración pública ha hecho que miles de trabajadores perdieran su puesto de trabajo. Entre ellos, Enrique Cazanev padre, funcionario de Hacienda, que se ve obligado a volver a la actividad privada y ayudar a su hijo, Enrique Cazanev Cortés, a crear la agencia, una de las más importantes de España en el primer cuarto del siglo XX. Detectives Office fue todo un referente entre los primeros despachos de investigación. Era moderna, innovadora y profesional. No por ende, está incluida en el International Police and Detective Directory del año 1922, una especie de directorio de las principales agencias de detectives del mundo. El joven Enrique, con 30 años, hablaba además de español, catalán, inglés y francés, con fluidez. Fue un visionario del marketing, como se puede ver en su publicidad. Consiguió expandirse de forma internacional con oficinas en París, Londres, Nueva York y Berlín. Firmó un acuerdo con las autoridades británicas para representar al mismísimo Scotland Yard en España. Presumía de tener una plantilla de detectives extranjeros, innovadores a su tiempo por sus técnicas y métodos, y le dio una gran importancia a la formación continua, teórica y práctica. Los cultivaba y enriquecía continuamente. Además, los mantenía en forma gracias a tener un gimnasio y hasta un ring de boxeo en su despacho, y los cultivaba con ejercicios mentales de relajación para saber afrontar momentos críticos. Disponía incluso de una sala de vestuario, donde sus agentes podían disfrazarse y maquillarse para realizar vigilancias y seguimientos. Entre sus clientes, compañías de seguros, bancos, consulados y grandes empresas. Cuenta las crónicas que en 1925 alcanzaban la media de 40 asuntos al mes. Pero sobre todo, difundió la profesión de detective privado con conferencias, charlas en la radio y un libro, Detectivismo Práctico, considerado el primer libro de ensayo sobre la profesión en España, y también uno de los primeros en el mundo. El protagonista de esta historia es Enrique Cazanev Cortés. Nos remontamos al año 1868, año en el que Enrique Cazanev nace en Lérida, porque nació en España, aunque varios estudios hayan afirmado que era de origen francés. El que sí era de origen francés era su padre, el otro Enrique Cazanev, en este caso Feugerat de segundo apellido. Al llamarse los dos igual, de ahí posiblemente puede venir la confusión. Su padre
trabajó para el mismísimo Daniel Freysa, uno de los primeros detectives privados en España y al que dedicaremos próximamente una sección. Cazanet padre fue el director de la agencia de Freysa, la Mutua Urbana y Mercantil, en la delegación de La Coruña. Nuestro personaje, desde niño, vivió en una situación holgada gracias a las rentas de su padre, que era funcionario de Hacienda, además de llevar de forma particular la contabilidad de algunas familias y empresas. Cazanet Cortés estudió Derecho y Contabilidad. Era el mayor de otros 3 hermanos, José, Celestino y, por último, la pequeña Pilar. En 1906, Enrique Cazanet padre crea su propia empresa, Cazanet e Hijos, una agencia de informes comerciales y cobro de créditos, aunque también hacían investigaciones de detectives si lo vemos con las gafas de hoy. El joven Enrique Cazanet va cogiendo experiencia, se mueve entre clientes, entre informes e investigaciones. En 1911, la sociedad cambia a Sociedad General de Informes Cazanet e Hijos. Nuestro protagonista, con 22 años, ya es socio, inspector y con responsabilidades. En 1914, el padre crea Cazanet Detectives. El director, nuestro Enrique Cazanet Cortés, que empezó a sembrar una surtida cartera de clientes a nivel internacional, motivo por el que la Gran Guerra afectó a la rentabilidad de la compañía. Su padre tiene que volver a la actividad pública como funcionario de Hacienda y Enrique Cazanet se queda al frente de la agencia con la actividad de informes comerciales y cobro de créditos. En 1919 se inaugura Detectives Office. Lo hace hasta el año 1928, en la que cesa su actividad. Se había convertido en una de las agencias más importantes. En 1939, tras la Guerra Civil, es detenido por sus convicciones republicanas. Ingresó en la cárcel Modelo de Barcelona, donde estuvo casi 2 años. Fue liberado por motivos de salud, pero murió al poco tiempo por una enfermedad respiratoria. Entre sus varios hitos, además de haber sembrado un camino para los detectives que llegaron detrás, está el haber escrito en el año 1925 el libro Detectivismo Práctico, donde se pueden encontrar, entre otros, la resolución de varios de sus casos. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que adquieras el libro de José Luis Ibáñez Ridao, Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, del año 2020, donde dedica un capítulo en exclusiva y en especial para Enrique Cazanet Cortés, nuestro protagonista de hoy en Personajes de Carne y Sabueso. Con esto llegamos al final de este primer episodio. Recuerda que puedes seguirnos por redes sociales en Instagram en @locodelfondo, en Twitter @OscarQuide y en el blog ellocodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí. Que tengáis una maravillosa jornada. Siempre con ustedes, su detective Rosa Óscar.